Sí, estuve recibiendo, eh, revisando varias tareas. Vi por ahí el trabajo de Pilar, que no está, de Raúl, de Patricia. Bueno, si están de acuerdo, vamos a continuar con la dinámica. Revisamos uno o dos trabajos. Esto ya es un poquito tarde, yo entro unos minutos después. A ver si se van integrando el resto del grupo para... eh, Oye, voy a presentar sí, a ver sí, Patricia, sí, qué tal da adelante, lo hice. por Ajá. favor. Doctora, solo me confirma si le llegó el mío, Adriana. Los revisé, pero sinceramente se me olvidan todavía los nombres. Ana Paula, recibí el de Ana Paula, Marisela y Ana Paula. Recibí el de Adriana Martínez, Ah, ok. ajá, Ese y es. recibí el de Patricia. Ah, muy bien. Sí, sí Sí, está. gracias. Muchas gracias. Nosotros Bien. también se la enviamos, doctora, ¿Quiénes son? María Sí, del ya lo Pilar y mencionó al Raúl. principio. Sí, Creo que sí los mencioné, ¿no? Ay, sí, fueron los perdón. primeros. No, Perdón. Es Sí, que sí. como no podía conectarme porque no encontraba No, una disculpa. Bien. no hay problema. Pero le digo que todavía como que se me confundo un poquito los nombres, pero sí los recibí, Ay, los muchas estuve, gracias. los estuve revisando y creo que no hubo ningún inconveniente. Le comentaba a Patricia que vamos a continuar con la dinámica, revisamos uno o dos trabajos ya Ujú. para continuar con el tema de hoy, el último, vamos a hablar de los clústeres, pero sí me interesaría que retroalimentáramos un poquito con la actividad que realizaron. Entonces, si es tan amable, eh, ah, Patricia, ok, sí, rápido, a ver muchas si gracias. quedamos bien. Bueno, pues la actividad consiste en revisar el simulador del Índice Nacional de Competitividad. Pues la revisión que hay que vi es muy completa, pues de todo, ¿no? Mide todo al final, pero ¿cómo estamos como país? Los indicadores pues algunos indicadores son fuertes. Por ahí le cambié a algunos indicadores como usted nos pidió. Bueno, este Ujú, simulador, esta herramienta permite conocer el impacto que pueden tener uno o varios indicadores en los componentes y subcomponentes del Índice Nacional de Competitividad al proponer un aumento, una disminución o eliminar su valor. De tal forma, dice, puede identificar la incidencia de las variables en el componente del Índice Nacional de la Competitividad. ¿Qué se puede hacer? Modificar los valores o indicadores económicos, simular escenarios. ¿Qué pasaría si se cambian ciertos factores? Ver cómo esos cambios afectan resultados relacionados con la competitividad económica. Pues aquí nosotros podemos ver que eran 7 componentes, ¿no? Aquí es desempeño macro, instituciones, capacidad, infraestructura, eficiencia de gobierno, innovación, medio ambiente e inclusión social. A mí por ahí, como docente, no sé, nuestra participación en esta parte de la innovación, ¿no? Que es, como se hablaba también cuando expusieron los compañeros de cada uno de los estados, pues yo creo que a veces aquí también nos corresponde participar, ¿verdad? Precisamente conforme vamos elevando nuestros conocimientos, por ejemplo, en la investigación, que es la parte esta fundamental del doctorado, ¿no? Entonces, a mí sí como que me abrió ahí una conciencia de que a lo mejor esa es la parte que a mí me falta, hablando de mí, porque yo me enfrasco pues en dar la clase, en preparar la clase, utilizar herramientas, pero a veces de investigación o en investigación hago muy poco, ¿no? Aunque algunas materias que a veces me dan como de innovación
tecnológica, pues a veces a quien le corresponde hacer la actividad es a los alumnos, pero yo a veces digo, ¿y dónde queda esa aportación? Digo, pues a lo mejor en algún momento, sí me dan, tengo ese deseo de hacer alguna innovación, a lo mejor sí tengo que acercarme, o a lo mejor aquí conformar un grupo interdisciplinario para poder hacer algo, ¿no? También para aportar que sea un granito. Aquí está el esquema, podríamos hablar ya completo de cada uno de estos componentes y aquí posteriormente ya se describe cada uno de ellos, cómo están conformados. El desempeño macroeconómico, que este es un indicador pues podríamos hablar de la parte de la economía, ¿no? Cómo es el comportamiento, y en ellos está el ambiente macroeconómico, el tamaño del mercado, la productividad, y eso pues trae otros subcomponentes que son fuertes, como el de la inflación, el Producto Interno Bruto, la calificación crediticia, que luego escuchamos mucho hablar de eso en las noticias cuando hablan de finanzas, ¿no? La deuda que se tiene, también se habla de la deuda a corto o a largo plazo, qué tan endeudados estamos, el tipo de cambio, la inversión, tiene varios, varios indicadores, ¿no? El tamaño de mercado, pues aquí podemos ver como hablábamos, el Producto Interno Bruto per cápita, y usted lo mencionó, ¿no? No es lo mismo un país con poca población que un país con mucha población. Entonces, pero ahí tienen que ir caminando cada uno de los países buscando ese desarrollo, pues, y creo que cuando se habla de macroeconomía, que le corresponde más que nada a la parte de la política económica, se habla de eso, ¿no? Que se quiere un crecimiento nacional o un crecimiento económico y que esto desencadena en mejoras de su población. Contribución también al Producto Interno Bruto Mundial, grado de apertura de la economía de México, contribución de las exportaciones al total mundial, la concentración de importaciones. Pues a veces nosotros, por ejemplo, en las materias de macroeconomía, revisamos aquí lo que es la balanza comercial, la balanza de pago que emite, ¿no? También la autoridad, y ahí se ve cómo estamos como país. Tenemos la productividad, el índice de productividad total de los factores de la economía, el índice de productividad laboral de la economía. Cuando revisamos a cada uno de los estados, ahí hablaba de cuántos empleos genera, de cuántos hombres, cuántas mujeres, y del total de la población, cuántos están ahora sí en el empleo formal e informal. Sí, entonces este componente, perdón, se refiere a cómo está funcionando la economía de un país en términos generales a gran escala. Bueno, voy a bajar tantito. Ay, me brinqué instituciones. Estos indicadores se usan para medir qué tan seguro es un lugar y qué tan bien funcionan las instituciones encargadas de la seguridad. Ahí lo tocó usted la semana pasada, ¿no? Un tema que hemos escuchado continuamente, que es la seguridad. Tiene indicadores como la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, la tasa de víctimas de delitos por cada 100.000 habitantes, pero relacionado con esas acciones, ¿no? de inseguridad. Luego tenemos eficiencia de gobierno y por mencionar algunos, tenemos el tiempo de atención de denuncias. También usted hablaba sobre datos reales y también de la percepción, ¿no? Si nosotros hablamos sobre la percepción, el tiempo de atención de denuncias, hemos escuchado, afortunadamente no he pasado nunca por una situación, pero algunos conocidos pues hablan sobre ese tiempo de atención de denuncias, pues que es muy largo, ¿no? este, Delitos no denunciados también por un tema ahí bastante complicado, ¿no? Que a veces no denuncia porque parece que nos fuera peor que no hacerlo, ¿no?
el costo del registro de propiedades, costo de permisos de construcción, es, la sentencia del Foro Común y Federal respecto a población perteneciaria, penitenciaria, perdón, en casos de delitos, ¿no? Costo de recaudación neta. Entonces, estos indicadores, pues son indicadores que hemos escuchado, si hablamos de percepción y que cada uno tiene su opinión independientemente de lo que diga la autoridad, ¿no? Que se trabaja, que se hace, que disminuyen y pareciera que percibimos otro dato. La capacidad, dice, estos datos sirven para medir que también funciona el sistema educativo y qué tan preparada está la población, las habilidades, conocimientos y condiciones de la población para trabajar, aprender y ser productiva. Entonces tenemos aquí en capacidades la educación básica, la educación avanzada y salud. Por mencionar algunos de básica, gasto nacional en educación. Nosotros ese dato a veces lo escuchamos cuando viene el presupuesto de egreso, ¿no? ¿Cuánto es el gasto? O, si aumentó o si disminuyó el presupuesto para este tipo de cada una de estas áreas, ¿no? Educación avanzada, diferencia de la tasa bruta de matriculación en educación superior, eficiencia terminal de educación media superior. No sé si bueno, aquí creo que varios estamos ahorita en el sistema tecnológico. Traen un programa ahorita fuerte para que termine la educación primaria, secundaria y hasta pues haya una eficiencia terminal, ¿no? Sí han estado trabajando y lo que he observado y pareciera que no había este rezago en primaria, en secundaria. Hay bastante, el indicador es fuerte ya, viéndolo, sí hay sí hay bastante demanda para ese tipo de proyectos que están haciendo actualmente. En salud, pues el gasto nacional en salud, también hemos escuchado cuánto hay inversión, cuál es la esperanza de vida, también ese indicador que tenemos, ¿no? Que ha aumentado. ¿A qué se debe? Pues a la investigación, al desarrollo, a la innovación. Antes no se conocían algunas enfermedades y pues ahora se conocen y se tienen algunas alternativas para disminuir, pues podríamos hablar la esperanza para aumentar, perdón, la esperanza de vida o vivir algunos años más. Luego tenemos la infraestructura. Esto se refiere a servicios y obras físicas y tecnológicas que permiten que la economía y la sociedad funcionen, la conectividad y acceso a tecnología de información y comunicación. Aquí tenemos infraestructura tecnológica e infraestructura también aquí básica, ¿no? Lo voy a omitir tantito. En la tecnología tenemos el índice de precios de servicios de telefonía móvil, el índice de precios genéricos de tarifas de conexión a Internet y en la básica tenemos inversión privada en comunicaciones y transporte, inversión pública en comunicaciones y transporte. Pues aquí como vemos tiene que ver mucho con estas redes de comunicación que pues, actualmente van cambiando y van mejorando, ¿no? En relación a la infraestructura digital. Eficiencia de negocios, aquí tenemos tres subcomponentes que son mercado laboral, el mercado financiero, el mercado de bienes. Por mencionar en el mercado laboral tenemos la tasa de informalidad laboral que luego también en cuanto dan información de ello, pues hay mucho trabajo en cuanto a pasar de la informalidad a la formalidad, ¿no? Hay muchos programas para que puedas formalizarte. Tenemos la tasa de ocupación parcial y desocupación también. La percepción que se tiene a veces es que hay poco empleo, ¿no? Dentro del mercado financiero, el índice de capitalización, perdón, y el índice de morosidad, financiamiento interno del sector privado, y el financiamiento interno del sector privado de la banca de desarrollo. Hay financiamiento para algunos proyectos, sí los hay, ¿no? Aunque a veces cuando eres emprendedor, sí hay varios requisitos si tú quieres emprender. Una vez quisieron unos muchachos emprender y fueron pues a la banca, que es el financiamiento pues que a lo mejor sí es duro ese costo del financiamiento, pero sí hay muchísimos requisitos y entre ellos pues, piden una declaración anual, ¿no? Entonces, sí hay financiamiento,
para empresas a lo mejor que ya están establecidas y todavía falta esa parte del financiamiento, pues, a los nuevos o a los jóvenes, ¿no? A los emprendedores. El mercado de bienes, tenemos la tasa impositiva total, la tasa de aranceles comerciales, el contenido nacional de las exportaciones de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, valor agregado de exportación de las manufacturas globales, medición de las cargas regulatorias. Pues ahorita pues con el que tenemos un principal conexión comercial, que es Estados Unidos, pues ahí vemos algunas medidas a veces bien complicadas, ¿no? Que están negociando mucho con esto. Que aquí es que tan fácil, rápido y barato es para las empresas operar, producir, vender y financiarse dentro de un país o región. Apenas estaba escuchando en las noticias que habían regresado una buena cantidad de toneladas de tomate porque llevaba ahí larvas de moscas. Entonces es difícil esa parte, ¿no? De control sanitario, de regulaciones fiscales, de aranceles, de que si hoy te lo subo hacen negociaciones, ya no, bueno, es difícil, ese para los empresarios, ¿no? Porque ellos están en la incertidumbre al no haber, pues algo que a ellos les respalde, que se sientan seguros, pues vemos como que hay mucho movimiento, mucha variación en cuanto a la negociación comercial. Y el punto que le tocaba era de la innovación, la capacidad de un país, estado o región para crear nuevas ideas, tecnologías, productos o formas de hacer las cosas, que tanto se inventa, que tanto se inventa en un país, cuáles los registros, ¿no? Mejora y aplica conocimientos nuevos para generar desarrollo económico. Aquí estamos hablando de dos elementos, el resultado de la innovación y incentivo de la innovación. El registro de diseños industriales totales por cada millón de habitantes, el registro de patentes totales por cada millón de habitantes, en el incentivo a la innovación, el gasto nacional privado en ciencia, tecnología e innovación. Pues aquí se escucha, aquí en el estado de Veracruz tenemos lo que es el COVEICIDER, ¿no? Y la Universidad Veracruzana, que vi que tenían varias regiones en donde se hacía la investigación, hablando de a nivel estatal. Medio ambiente e inclusión social. Mide qué tan sostenible es el desarrollo y qué tan equitativas son las oportunidades para la población. Aquí tenemos dos elementos, que es el medio ambiente y la inclusión social. En el medio ambiente es grado de presión sobre recursos hídricos. Apenas vimos una ley, ¿no? Que por ahí sobre los recursos del agua o cómo van a manejar ahora esta parte del agua, sobre todo para las empresas, ¿no? Se tiene que asegurar, según lo que estuve escuchando sobre la ley, se tiene que asegurar el consumo doméstico, ¿no? Que llegue esa agua a los hogares, que no haya, pues que entre menos hogares haya sin agua, pues es mejor, ¿no? Pero sí, aquí en Coatzacoalcos el problema del agua es complicada, y sobre todo ahorita en tiempo de calor, tiempo de estiaje que le llaman. Y pues aquí tenemos del grado de presión sobre recursos hídricos, intensidad del consumo de agua por metros cúbicos por millón, dice, de dólares del Producto Interno Bruto, intensidad de generación de gases, toneladas ahí sí, por miles de pesos del Producto Interno Bruto, tasa de movilidad por origen hídrico. Esos son algunos indicadores, ¿no? A lo mejor algunos no los entiendo al 100% ahí, a lo mejor ahorita no nos apoye. En cuanto a la inclusión social, pues cobertura de agua potable, que era del que hablábamos, del porcentaje de población que tiene esa cobertura, la población en pobreza extrema, que los indicadores de pobreza extrema son bien complicados, ¿no? Son de personas que comen una vez al día, o si no, a lo mejor nada más 3 veces a la semana, ¿no? El indicador son fuertes. Carencia promedio de la población en pobreza extrema, el coeficiente de Gini,
la población en pobreza extrema por carencias, por acceso a alimentos también. Y son indicadores muy fuertes esto de la pobreza. Si hablamos de acceso al agua, pues el agua es primordial, ¿no? Aquí a veces nos ha tocado este, estar un mes o 2 meses sin agua y cuando vienen las pipas de agua, aquí una situación una vez que a un vecino no le dieron y sacó machete y quería que, porque a unos sí, a otros no, y el pleito fue fuerte. Entonces a veces cuando dicen que va a haber una guerra por agua, lo creo, ¿eh? Porque aquí a lo corto nada más vi que se pusieron bastante agresivos porque a unos sí y a otros no, el acceso al agua y fue fuerte. Y nada más se fue como 2 meses, le digo, pues es mucho tiempo, pero había mucho descontento, ya había muchas personas pues enojadas, agresivas, que querían ese líquido que es pues, para sobrevivir, ¿no? Aquí la actividad que usted nos pide fue cambiar algunos indicadores, y aquí pues la inflación, ¿no? Le cambié también el ahorro financiero y las exportaciones totales. ¿Qué pasarían si esos indicadores bajan? Es decir, si baja la inflación, pues los precios suben más lentos o se estabilizan, ¿no? Este, Hay mayor estabilidad económica, el dinero alcanza para más, se controla el aumento de precios. Y si baja el Producto Interno Bruto, hay menos crecimiento económico, puede aumentar el desempleo y también puede disminuir la inversión. Si bajan las importaciones, pues va a haber menos consumo o producción, menor actividad económica, o que se está produciendo más dentro del país, ¿no? O que en alguno de los casos. La instalación del El incentivos e innovación, aquí que era el tema que le mencionaba, si todos estos indicadores pues bajan, ¿qué podría pasar? Significa que habrá menos motivación y apoyo para crear nuevas ideas, tecnologías y mejoras, lo que afecta directamente el desarrollo económico y la competitividad. Habrá menos inventos, patentes y mejoras tecnológicas. Las empresas y el país se vuelven menos competitivos frente a otros. La economía crece más lento porque hay menos productividad. Las empresas invierten menos y se generan menos trabajo. Y el país puede quedarse rezagado en ciencia y tecnología. Y pues ese es el trabajo. Estos índices nos permiten evaluar, como se ha venido hablando, el nivel de desarrollo y desempeño de un país o región. Maestra. Sí me escucha, maestra. Creo que Sí, está. nosotros sí te escuchamos. Perdón, La estoy hablando doctora, y sí, doctora, no la escuchábamos. sí, Es no, que tenía el técnico. estoy hable y hable, pero con el micrófono apagado. Ok, A ver. no escuchan mucho ruido, ¿no? Ruido acá de mi lado, ¿no? No, No, ok. Es que están mis hijas jugando y por más que, bueno. Ok, sí, sí, muchas gracias. Estuve leyendo todo, Patricia, todo, todo. Eh, Me llama la atención, fíjese que decidió hablar ahí un poquito precisamente de innovación. Y si ustedes recordarán, en los diamantes de Porter, como dos, tres trabajos precisamente era como que un aspecto a mejorar, ¿no? La innovación y desarrollo o la investigación y desarrollo dentro de las regiones, que analizamos que no había muchas entes dedicadas a esto y que por eso precisamente nos apoyamos mucho, como lo decíamos en la clase anterior de instituciones externas o extranjeras que nos ayudan precisamente a identificar la competitividad. Muy bien, yo creo que como docentes sí tenemos ahí mucha capacidad para aportar un poquito de arena en cuanto a investigación
y desarrollo, al menos desde nuestras instituciones. No es complicado, Patricia. Ojalá y nos vayamos animando, ¿no? Sí, formar un equipo, Sí. maestra, usted con su experiencia y hay que que vayamos, que viendo, pero a veces, bueno, aquí aquí no es caro, por ejemplo, el registro de marcas para protección y esto, Ujú. pero a veces en otros países sí te cobran en dólares, ¿no? Si haces un trabajo. Pero yo creo que aquí hay buenas investigaciones y también las instituciones para proteger también son buenas. Sí, entonces sí, sí, la verdad sí, quisiera hacer ese tipo de investigación. Y ahí estamos para apoyarnos. Ustedes tienen mucha experiencia también y con todo gusto. Patricia, ¿cómo eligió las variables para la simulación? Bueno, primero, la idea de hacer ese esquema que dirán mucho trabajo es nada más para que identifiquemos todos los aspectos que como país se deben considerar para conocer el nivel de competitividad pues de dicho país. Veamos que hay muchas dimensiones que podemos trabajar ahí y nos queda ahí como reflexión que a lo mejor estamos carentes de algún recurso o de alguna variable y tenemos otra. Y yo creo que lo mismo sucede con todos los países, desde los recursos naturales, por ahí comentaba usted el agua, ¿no? A lo mejor Ujú, hay lugares que tienen toda la tecnología, producción y demás, pero no cuentan con los recursos necesarios naturales, me refiero en este caso, para poder incrementar su competitividad. ¿Y qué pasa? Pues nos apoyamos de otros países. Y bueno, en el caso de México es conocido también que afortunadamente cuenta con muchos recursos, pero tenemos nuestras áreas de mejora, que a lo mejor sí es ahí el gobierno, la inseguridad y demás. Veamos que para hacer o para identificar la competitividad, sí es muchas variables las que podemos ahí o las que debemos conocer o considerar. Bien, Pero, pero ajá, fíjese, maestra, sí, que a veces dice uno, "Pues, por qué será que falta el agua? Si tenemos aquí cerquita el río Calzadas y el río Coatzacoalcos, y yo aquí en el río Calzadas, cuando paso el puentecito, veo que es un río que se está llenando de lirio ok. acuático ahí. Pues ese lirio ahí, pues también hace su efecto de descomposición, ¿no? Del agua, de peces o de la vida marina que haya. Y así digo, ¿qué se podrá hacer para poder mejorar eso? Pues definitivamente muchas son estrategias y yo creo que Ujú, cultura pues de la sociedad, ¿no? El cuidado, a lo mejor ahí sí tiene mucho que ver la investigación, las estrategias, la tecnología con la que se cuente para, pues, prever o tratar de minimizar los impactos negativos, ¿no? sí, Pero bueno, ahí a lo mejor saliendo un poquito del tema, precisamente un proyecto que trabajé con el cuerpo académico donde estoy, sí, eh, referente al agua, resulta que el principal, digamos que el desconocimiento o la poca cultura ambiental viene pues de nosotros, de los habitantes, de los ciudadanos, que todavía no tenemos la conciencia del que debemos cuidar los recursos, en este caso pues hídricos, pero de todo tipo, y pues yo creo que de ahí se desarrolla lo demás, Patricia. Pero bueno, sí, ¿verdad? sí, platíqueme, ¿por qué eligió esas variables? ¿Por qué inflación y demás para hacer su simulador? Nada más esa fue mi curiosidad. Sí, Ajá, lo que pasa es que elegí esto de inflación, perdón, ahorro financiero y exportaciones totales. La inflación ujú. pues, nos impacta a todos, ¿no? Este es un indicador que va para toda la población y que cada vez que aumenta esa inflación, el poder adquisitivo también tiene un efecto enorme y lo vivimos a diario.
Recuerdo, por ejemplo, hace 2 meses yo fui a comprar tomate y el tomate estaba 19 pesos y ya luego regresé, luego compro por quincena, regresé a la quincena y ya estaba en 90 pesos el tomate. Pero bueno, hay otros factores también que suben el precio y ya estamos hablando ahí de inflación, ¿no? Estos términos que, pues, que a lo mejor a veces no le ponemos tanta atención, pero pues que nos afecta. El ahorro financiero interno, si nosotros hablamos del ahorro que hace cada uno de nosotros, pues el ingreso menos el consumo es igual al ahorro y a veces salimos hasta con -1, -2, -3 y Ujú. esa también esa cultura del ahorro, o a lo mejor no es tanto la cultura, sino que no nos da para ahorrar, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos viviendo ahí como que al Claro. límite, ¿sí? Y las exportaciones totales también impacta porque bueno, ahí puse que se disminuyen las exportaciones y tiene que ver con el dinero también que entran de las divisas, ¿no? Qué tan fuerte también hacen al país ese tipo de divisas, porque tiene que ver este intercambio comercial, ¿no? Y ese indicador, pues ahí lo bajé, pues podríamos hablar que estamos que se están disminuyendo, pero pues esos son, para mí dentro de esos indicadores macro serían los que tienen como que más fuerza, ¿no? Si no ahorramos, pues también como país, cuánto ahorramos, eh, nos impacta en nuestra calidad de vida futura. Y aquí se me viene, por ejemplo, a recalcar el sistema de pensiones, que ya para las nuevas generaciones, a mí me tocó, pues me va a tocar la pensión de la Afore, ¿no? Que pues es muy pequeña esa pensión y si no ahorramos, si no vemos a futuro cómo vamos a estar, pues nuestra calidad de vida va a disminuir. Y entonces, pues, luego escucho una compañera que me dice, pues vamos a ser pobres, enfermos ajá, entonces, pues esa como que es ya una tendencia, porque si no nos da para ahorrar, maestra, pues sí vamos a tener muchas carencias. Y pues desafortunadamente, si cuando estamos niños necesitamos, cuando nosotros lleguemos a la vejez, vamos a necesitar más todavía. Sí, y es complicado no tener a veces dinero, ¿no? Para poder sobrevivir. Y sobre la innovación. Pues le bajé a todos los indicadores, porque a veces este apoyo sobre la innovación, como les decía, tiene que ver también con nuestro promedio de vida. Entre más investigación, entre más innovación, pues hay más oportunidades de vivir sanos, ¿no? Pues si nos encontramos con alguna enfermedad, pues si entre más investigación exista, si llegan al acercamiento de la cura o para cuando menos disminuir el impacto de la enfermedad, pues también sirve. Por eso elegí y sobre todo este punto de que pues, queremos hacer investigación o entrar en esa parte de la innovación. Muy bien, Y aquí sí. hay una parte que nos pega, que lo escuchamos mucho en la escuela. Y aquí están los compañeros investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores. Ok. No sé, a lo mejor es de alguno de aquí de los compañeros o usted, maestra, pertenece al sistema. Sí, soy candidata en el sistema. Así es, Ajá. Patricia. Así, Y, ese me llamó la ajá, atención. La verdad, yo no soy maestra, no he entrado ajá. en esto, pero aquí sí me gustaría estar en investigación, en el En, investigadores del sistema, en el con el Sistema sistema. Nacional de Investigadores. En el Sistema Nacional de Investigadores, claro que lo se puede lograr y una vez que estamos en eso, en la misma dinámica te va involucrando en participar en proyectos y demás. Definitivamente es un buen propósito. El primer requisito es precisamente tener el grado de doctor, pero Ah, ok. indiscutiblemente, pues tenemos la oportunidad, ¿no? Sí. Sí. Sí, Patricia, y pues es precisamente eso, se recibe un estímulo para realizar investigación en el ámbito de
de aplicación de cada quien, dependiendo del área de desempeño, ¿no? Ah, ok. Así es, una servidora está en el área de ciencias sociales precisamente. Oh, está bien. Muy bien, Patricia, pues le agradezco mucho Gracias. su participación, se me hace muy, muy interesante, muy bien atendida la actividad y me gustaría escuchar, no sé si el equipo del compañero Raúl, si nos pudiera presentar, también revisé su trabajo. Doctora, eh, es que ajá, preparamos dos, pero ok, le vamos a compartir la presentación, la que le ok, compartimos en el correo, en en el el mail. correo, Ahí va, espérenme ok, tantito, entonces déjeme bueno, compartírsela a mi compañero sí es María y, del Pilar y y Raúl. Raúl. Aquí estamos, doctora, Bueno, espérenme. recibí uno al correo, no sé cuál quieran presentar realmente. Sí, Este, tenemos una sí, en Genially y una en PowerPoint que se me hace ok, mejor. Estuve probándole, se me hace mejor la de Genially, doctora. ok, Vamos a empezar a compartir, mi compañero y yo. Ahí voy. Es que fíjese que nos cambiaron, y yo que batallo con el Zoom, con nos el cambiaron la Zoom. manera de compartir y ya entiendo que a veces batalla uno un poquito, ¿eh? Sí, la verdad me acordé, dije, ay, ¿y ahora cómo? Y estaba empezando a dar la clase y ya me andaba dando el ataque y dije, ay, Sí, Dios santo. Pero no, sí, ya aprendí, gracias. Bueno, ok. el simulador del Índice Nacional de Competitividad, INC, se analizaron la estructura, los componentes y modelado de escenarios macro y microeconómico. Muy interesante los links que nos compartió del INEGI, en la cual pudimos analizar ahí varios indicadores, ¿verdad? Es muy parecido a los comentarios que hizo la maestra, muy parecido y claro, con los enfoques que le pudo ella aterrizar ahí respecto a su estado. Entonces, en cuanto a la arquitectura de la competitividad nacional, en el centro pusimos la capacidad de la economía para generar un crecimiento de estabilidad y bienestar a través de 7 dimensiones interconectadas. Yo un buen tiempo antes de entrar a ingeniería industrial, estuve impartiendo pues economía, macroeconomía y comercio internacional, un buen tiempo. Y a mí me gusta mucho esta área porque es muy factible a estar cambiando y ver qué es lo que más ha afectado a la economía y qué factores nosotros podemos como a nivel micro contribuir, ¿verdad? Aunque hoy en día, pues así como que cuando escucho todas las noticias, que el plan B, que ahí digo, bueno, ¿y qué podemos hacer? Pues nada, nada, así, nada. Y qué triste, ¿verdad? Pero podemos actuar como personas y cambiar muchísima estructura. En cuanto a desempeño macroeconómico, es muy importante que diario nos mencionan o regularmente cuál es el crecimiento económico y la estabilidad. Y muy triste que hemos tenido crecimiento económico de 0,2, 0,5%. Yo creo que en todo lo que llevo de vida nunca había escuchado ese crecimiento económico. Lo más bajo, 2, 3, 1, 1,5. Pero ahora sí ya llegamos a la base que yo espero que este año, a través del Tratado de Libre Comercio y la negociación que se va a hacer con el gobierno federal, esto suba y nos dé un mejor nivel de vida y más confianza en los empresarios, que es lo que necesitamos ahorita, ¿verdad? Como segundo punto, instituciones en cimiento legal y social. Pues aquí ya estamos dependiendo del gobierno federal en sus 3 instancias, de las cuales pues sabemos que todo está dominado por un partido y que ahí sí lo que nos digan tenemos que hacer y respetar las reglas y todo lo que de alguna manera pues que estamos viviendo, ¿verdad? Tercer punto, capacidades, lo que es el desarrollo del capital humano. Aquí sí podemos nosotros actuar es muy importante la IA, como mencionábamos, las tecnologías de información. Ahora ya vemos que el notebook KLM, que como el PROM genera otro PROM. Estuve viendo muchos hay cursos chiquitos que tomo y la verdad hoy en día si no nos capacitamos nos quedamos fuera, ¿eh? Fuera. Sí. Nosotros como docentes, bueno, lo digo por mi parte, yo creo que la mayoría somos docentes. A veces cuando llego al curso digo, bueno, y esos chicos que se la pasan en el chat GPT, ¿qué reto les podemos dar
que los motive y los haga cambiar de visión hacia un mundo mejor, ¿verdad? Y estar listos para estar utilizando tecnologías, pero no únicamente esas tecnologías. ¿Qué podemos hacer para interesar al sector docente, a nuestros alumnos, para que sean mejores, ¿verdad? Cuarto punto, infraestructura, o sea, arterias físicas, digitales, qué transporte hay, mm, pues todo, carreteras, conexiones. No hablemos de cosas no tan malas, no tan buenas, hablemos de cosas positivas, ¿verdad? Quinto, eficiencia de negocios, o sea, la dinámica de mercados, que no se nos vayan los empresarios, que es lo que más me impacta, que ya cerró una empresa o que ya se cambió, y eso no beneficia a nuestro país, al contrario, merma mucho. Por eso es mi insistencia en que ese tratado de libre comercio se negocie bien y se llegue a un buen acuerdo. Y si no, pues sí vamos a sufrir, ¿eh? Esa parte en cuanto a tasas de interés que van a estar variando y entonces empieza la disminución en la tasa de crecimiento. Innovación de insumos y resultados tecnológicos. Somos un país que a pesar de todo lo que hemos vivido y estamos viviendo, seguimos innovando. La gente se sigue preparando y se dan buenos resultados. Los empresarios hacen su mayor esfuerzo para ser productivos y sacar adelante su empresa hasta donde pueden. Tercero, medio ambiente, inclusión, sustentabilidad a largo plazo. Yo ahorita estoy acabando de impartir un curso en distancia de desarrollo sustentable, muy, muy importante el curso y muy motivador para los chicos y para todos. La verdad, si no cuidamos nuestro medio ambiente, pues, ¿qué vamos a hacer? Como dijo la maestra, ¿cómo es posible que no haya agua? Si tienen dos ríos, ahora imaginas nosotros con un estado seco y semiárido, aunque tenemos la sierra muy linda y todo, y se generan ahí varios puntos importantes para tener agua, aún así pues tenemos que cuidarla todos, ¿verdad? Como módulo uno vimos el desempeño macroeconómico, que es ambientes macroeconómicos, que es la estabilidad, la inflación que está variando, ahorita va más arriba del 4% en este mes. Y si vamos a tener que valga la redundancia mencionar, el mundial, esto va a subir. ¿Por qué? Porque los precios van a subir, viene mucha gente y pues los comerciantes a veces aprovechan ese inter y luego se quedan con ese aumento de precios. Ojalá que vuelva a bajar, pero depende de mucho de los consumidores, la deuda y el tipo de cambio. Entonces, cuando hablamos de la deuda pública, pues es grandísima, ni idea tenemos, ¿eh? Porque eso nunca se menciona, la cantidad de préstamos que se hace, a los intereses que se debe, únicamente se paga el servicio de la deuda. ¿Qué es el servicio de la deuda? Los intereses por lo que nos prestan. Cuando dejemos de pagarlo, ese servicio no nos van a prestar y se viene una crisis macroeconómica, una estagnación imparable, ¿verdad? Y eso yo creo que no va a suceder. Tenemos un déficit, viene siendo lo de la inflación, calificación crediticia, pues es buena, si hay reservas, si se paga, hay ahorro financiero, hay inversión pública, sí, inversión bruta, hay exportación, todavía tenemos muy buenas exportaciones y hay reinversión, ¿sí? Déficit de cuenta corriente. En el tamaño de mercado tenemos el nacional y el global. El Producto Interno Bruto, el PIB per cápita, es hasta cierto estable. No es súper bueno, pero de como estaba, 3,000 pesos y pico antes de que entrara el sexenio del señor, ay Dios, López Obrador, ahorita 7,000 o 7,300, pues ya es un poquito más moderado, aunque como vuelvo a comentar, la tasa de inflación es muy alta y el grado de apertura pues es fuerte. Sí hay contribución en cuanto a exportaciones mundiales, hay concentración de importaciones, también tenemos muchas importaciones y concentración de exportaciones. Por eso, en este rubro de importaciones es el convenio que tenemos que lograr con Canadá y Estados Unidos para que ese arancel realmente sea el mínimo o bien sea negociable, que México importar estos insumos y poder sacar un producto terminado, que luego yo platicaba con un empresario, tengo la suerte tenemos todos la suerte de tener exalumnos muy exitosos y a veces nos toca la oportunidad de volver a platicar con ellos y uno de ellos me platicaba todo lo de la logística que es para ensamblar una auto. Entonces, son cantidad de importaciones de piezas pequeñas, a veces hay que hacer y los aranceles son altos. Entonces, sí hay que negociar, porque al señor Trump se antoja decir que, por ejemplo, el acero X porcentaje de importación de arancel, pues hay que pagarlo.
¿sí? Y ese no nos lo han bajado. En cuanto a productividad y eficiencia, la productividad total, tenemos factores y tenemos una productividad laboral muy buena. La mano de obra de nuestro país es muy buena, el salario es bajo hasta cierto punto, por eso hay a veces todavía hay contratos de las personas de empresas norteamericanas en la agricultura y se van con visa 2, 3 meses porque saben que nuestra gente en México es muy trabajadora, ¿sí? Muy leal, entonces esa parte todavía es un plus para nuestro país. Evaluando la fricción operativa y el riesgo sistémico para retener el talento y la inversión. Seguridad de factores, tenemos métricas, la tasa de homicidios, bueno, aquí dicen que ha bajado, ¿verdad? Yo tengo mis dudas, la verdad. Que de 90 y tantos o ciento y tantos homicidios que había diarios, ya hay 44. ¿Y los desaparecidos? Pregunto. No sé. Ahí sí yo no, porque escucho todos los días las noticias, ¿eh? Duda. Víctimas de delito, pues sí, yo quisiera saber cuántos desaparecidos, y a lo mejor es igual la cantidad de desaparecidos que tasas de homicidios, ¿sí? Incidencia delictiva y prevalencia de unidades económicas. Nosotros sabemos que esto está maquillado en el gobierno federal y pues nosotros nos mantenemos con los datos que nos hacen favor de compartirnos, ¿verdad? En cuanto a métricas de percepción en respuesta, confianza en policía estatal y federal. Pues yo hasta les tengo miedo, la verdad, de manera personal, ¿eh? Yo no sé, a lo mejor sí nos va a servir de algo, pero tengo mis respetos ahí. Percepción de seguridad municipal, gasto de prevención, delitos con armas, víctimas presentes. Aquí en el fraccionamiento en su casa donde yo vivo, sí ha habido varios robos. Le vamos a decir robos hormiga, pero robos hormiga o no, los tenemos. Entonces tenemos una policía que será municipal da vueltas y a veces pienso, pues no serán cómplices estos. O sea, yo tengo mis dudas. Ya tenemos cámaras, casi todos los vecinos, en las cocheras, cámaras que dan hacia afuera, hacia adentro. No, es difícil, pero estamos bien, estamos bien. Costo de registro de propiedades, pues aquí ha subido mucho el costo de lo que es el inmueble. Tenemos muchas personas de Culiacán, los culiches, así les decimos. Ha subido el nivel de vida en nuestro estado. Ellos se nos vinieron y pues no crean que toda gente muy, muy buena. Yo percibo que pues hay de todo, ¿verdad? Mas sin embargo, pues el nivel de vida sí ha subido. En cuanto a justicia y transparencia, cifra negra, pues que no nos dicen las respuestas que debe ser. Sentenciados en población, ¿cuánta gente hay en la penitenciaría? ¿Cuántos nosotros sabemos que gozan de un privilegio exagerado? Departamentos, no, una exageración. Y a mí me consta, porque yo he tenido la oportunidad de visitar, ya hace rato que no voy, desde la pandemia para acá. Íbamos con un ingeniero que estaba preso ahí por accidente, por lo que quiera, y él vivía en un departamento súper padre ahí adentro, ¿eh? Y que con una cuatrimoto. O sea, aquí esto es muy, muy irregular, ¿verdad? Pero pues aquí dice percepción de jueces corruptos, pues nosotros no nos consta. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo muy diferente, entonces ahí sí, la verdad, desconozco todo ese trámite. En cuanto a el módulo 3 que analizamos, capacidades de desarrollo de capital humano, importantísimo. Yo siento que sin salud no hay nada, es la base principal, ¿verdad? Y vemos la cantidad de deficiencias en apoyo a la salud que hay todavía, aunque se trata de apoyar en el programa de bienestar, yo lo veo continuamente, hacen su mayor esfuerzo, mas no se logra al 100, ¿verdad? Educación básica y educación avanzada. En la preservación física, esperanza de vida al nacer, la foto del mono, gasto nacional en salud, ¿qué porcentaje del PIB se nos da a lo de salud y cuáles son los riesgos del sistema? Se habla mucho de hipertensión, de diabetes, de obesidad, que ocupamos casi creo que el primer lugar, pero sí, de alguna manera, yo creo que sí hay forma de regular o de ayudar a las personas en ese aspecto, pero también están las farmacéuticas, ahí es donde veo la contraparte, que a ellos les interesa vender productos y que la gente esté enferma y así hacer los montos enormes de ventas al IMSS, al ISSSTE, a lo que son los otros hospitales del bienestar para tener más ingreso. Y ahí es donde son las malas negociaciones que se hacen porque venden en cantidades muy grandes y ese recurso pues no llega directamente a manos de los que realmente lo necesitan, ¿sí? En educación básica, la formación fundamental, pues se tiene una buena parte del gasto nacional,
una tasa de matriculación muy buena. Ahora ya toda la gente nos dijeron que va a entrar a estudiar. Cada día hay menos población infantil y estudiantil. Y en eficiencia terminal, pues tengo entendido de que de 20 alumnos que entran a primaria, uno llega a educación superior, ¿eh? O dos. O sea, todavía hay mucha tasa de alfabetización para adultos. En lo que es educación avanzada, la tasa bruta es un poquito más superior, pero tenemos menos población. Nosotros, yo creo en nuestro tecnológico y no sé si en los demás, sí hemos sufrido una merma muy grande en cuanto a solicitudes. Ahorita ya vamos subiendo un poquito, más sin embargo, el índice de deserción es fuerte en los primeros semestres. Eficiencia terminal media superior y superior, pues calculo de, vamos a decir, de idea que tengo ahorita como en la administración en que estoy de coordinación, entran alrededor, vamos a decir, un grupo de 25, no entraron 20 y ahorita ya en séptimo van 9. Espero para octavo que lleguen esos 9 o cuando menos 7 y que salgan 5 de 25. Bien, ok. Entonces, pero es estarles dando seguimiento, como que nos culpan a los coordinadores ahí, es un comercial. Bueno, dije, ya, yo lo que hago semestre tras semestre es mandarles un mail a cada uno, ¿eh? Con su retícula, le digo, oye, tienes que llevar esta y esta y esta. Le voy a decir que la tosa a la coordinadora, pero que no queda por mí, que realmente lo tienen que hacer. Pero ellos no lo analizan por avance, lo analizan por horario y facilidad de Bien. horario. Está más fácil materia y le dejan pendiente por ahí como integral o dibujo de mi primer semestre, ya van en otro, ¿sí? Y eso es lo que conocemos para que no se quede atrás. ¿Eh? En cuanto al módulo 4 que es la infraestructura física y tecnológica, infraestructura básica, redes de transporte y energía, inversión privada pública, si tenemos, según nuestro estado, pues yo escucho que el gobernador presume mucho de que la inversión de tantas empresas, así ya van a llegar, que ya están dando, que se establecen y pues vamos no sé, yo desconozco esa parte, no he visto. Parece que ahora, ayer tuvimos la graduación del tecnológico de los casi 500 egresados. El secretario de gobierno, Héctor Vela, el ingeniero, dijo que este año es el bueno, que se van a establecer muchísimas empresas de las que el gobernador nos ha mencionado mucho. Ojalá que sí. En vuelos, pues sí han aumentado algunos vuelos, hay más gente, hay movimientos, pues nosotros no tenemos puertos, en trenes, pues son trenes de carga y carreteras, pues tenemos la supercarretera Mazatlán, que a raíz de la inseguridad, pues ya, bueno, lo digo de manera desconozco, hay gente que tiene que estar viajando, tiene sus negocios ahí, sin embargo, el turismo pues, se ha bajado muchísimo de nuestro estado hacia allá. Y la energía, pues red eléctrica, pues sí tenemos todavía suficiente. En gasoductos o oleoductos, pues también nos surten de alguna manera adecuada y generación bruta de kilovatios por hora, pues si lo solicitamos está ahí. En la infraestructura tecnológica, conectividad digital, pues si pagamos tenemos buen acceso a internet, pero a veces así cuando hay problemas y a veces no nos podemos conectar precios de telefonía móvil, pues de acuerdo a los planes que ofrecen las compañías, tarifas de conexión de Internet, hogares con Internet, la mayoría usuarios de Internet por habitante y usuarios móviles, ¿verdad? En el punto 5 vimos la eficiencia de negocios como en probabilidad. Me acuerdo que tendríamos tres conjuntos y en el centro tenemos lo que es la competitividad. En cuanto al mercado de bienes, tenemos intercambio y regulación, tasa impositiva total, aranceles comerciales, contenido nacional de IMEX, valor agregado de exportaciones de manufactura y carga regulatoria en porcentaje del PIB, del Producto Interno Bruto. Nosotros, pues como mencionaban la vez anterior, la maestra Maricela y la maestra Ana Paula, Gómez Palacio, La Laguna es el punto fuerte de nosotros, que tiene un parque industrial más grande, más competitivo, donde hay más empresas y ahí es donde tenemos más oportunidad de que exista un PIB más fuerte, ¿sí? En el mercado laboral, pues hay mucha informalidad, mucha gente vende en la calle, ese es un modus vivendi para poder salir adelante, ocupación parcial o bien desocupación, contratos por tiempo definido, 3 meses, 2 meses. Hay bonos de productividad, sí hay, creo que en mayo, participación femenina, hay un fraccionamiento de un ex gobernador, no voy a decir el nombre, hizo una especie de campus con edificios
3 pisos para madres solteras y que viven ahí, les venden el condominio como ella, la hija de ese exgobernador, les vendió el condominio porque me platicó, vamos a decir, en medio millón, la compañía los vende en 1 millón y les van quitando de su salario hasta que esas madres solteras se van quedando con su departamento, con su vivienda, ¿sí? Ya hay un poquito más de igualdad en esa parte, hay desempleo juvenil y acceso a seguridad social, sí. En mercado financiero. El índice de capitalización, pues es bueno, regular, ¿verdad? Depende de cómo se invierta. El índice de morosidad, hablaba en la mañana un banquero, que no hay un punto más seguro que invertir en un banco por la cuenta que ustedes quieran, que andar en las cajas de ahorro, que a veces, bueno, hasta ahorita tenemos una aquí muy buena. Yo ahí estoy, espero no cierre la caja del ahorro hipódromo, ¿verdad? Espero que no Ujú. cierre, pero sí, es muy dado a que sucedan cosas así, ¿verdad? Que esté todo en activos bancarios, que los empresarios corran el riesgo de pedir prestado. Dice, entre más se ahorre, los préstamos bajan las tasas de interés y al corto plazo, pues se ofrece menos interés, pero él comentaba mucho que los préstamos son buenos, las tasas de interés que ellos ofrecen y los índices de derechos realmente legales. Se habla mucho de los empresarios, son muchísimos trámites para que les realicen un préstamo, pero sí se hace. Innovación, proceso de transformación tecnológica, incentivos versus insumos. En capital financiero, el gasto nacional, pues tenemos un gasto público y privado bueno. En capital humano, en población, pues el índice que tenemos ahí de población superior, pues hay gente muy, muy preparada. En investigadores en el SNI, pues tenemos nosotros un centro de investigación ahí. Sí, sí hay alrededor de, bueno, yo la última noticia que tuve del tecnológico, 3, 4 con nivel 3 que es lo máximo, muchos con nivel 2 nivel 1 y otros candidatos a investigadores. No, yo calculo que hay más. Bien, tiene posgrado, pero según eso nada más pueden tener 5 alumnos para cada asesor. En tecnologías importadas hay importación de bienes pero aquí ya va el Tratado de Libre Comercio. Ellos manejan proyectos, como la doctora dijo, financiados y que comprueben ese financiamiento, que sea innovador, que lo terminen en tiempo y forma. Así es medio complicado, pero sí lo hacen, ¿eh? Y son muy, muy eficientes y pues con ellos sí llega el dinero. Yo no sé cómo se manejan en cuanto a recursos, pero con ellos sí hay recursos. Resultados de materialización, pues en propiedad intelectual, se manejan algunas patentes. Yo escuché ahí, y ya escribieron hasta libros que han publicado al extranjero con europeos, hay diseños industriales con y empresas también. Ahí nos platica un poquito la maestra, conoce más de esto. Hay modelos de utilidad, signos distintivos, impacto económico, valor agregado en el TIC, en el tratado, publicaciones científicas y exportaciones de alta tecnología. Sí las hay en nuestro estado, sí es competitivo, nos falta muchísimo para llegar a ser un plus como es Ciudad de México, los estados como Guadalajara, Monterrey y estados muy productivos, pero en el área de investigación Durango sí tiene un buen papel. El punto 7 me va a apoyar aquí mi amigo el ingeniero Raúl. Adelante. Ok. Hola, buenas tardes. Hola, Raúl. Hola, Buenas buenas tardes. tardes. Ok, bueno, en esta lámina vamos a analizar la relación entre el entorno natural y el bienestar social. Entonces aquí el punto más importante nos dice es que no puede haber un crecimiento sostenido a largo plazo si no logramos un equilibrio entre la sustentabilidad ambiental y la equidad social. Por ejemplo, del lado izquierdo vemos lo que es el ambiente, el medio ambiente y la sustentabilidad, pero tenemos un grado de presión hídrica muy alto, que es del 85%, y una emisión de gases de efecto invernadero de 45 toneladas métricas, y el consumo per cápita de agua por persona es de 120 litros. Bueno, y como respuesta, para contratar, aquí en la parte de abajo, para contratar esto, nuestro país cuenta con un 22% de áreas protegidas y una capacidad de 50 gigawatts en energía renovable. Sería interesante comparar cómo se ve
la relación entre la generación de energía eléctrica con energías de los tipos combustibles, pero sin embargo el tratamiento de aguas residuales tiene un margen de mejora situándose en un 60%. Dentro de la inclusión social o la equidad, podemos observar los derechos básicos y las brechas económicas. Entonces, en derechos básicos, pues vemos sencillamente que hay una cobertura positiva en agua potable del 98%, acceso a salud de un 95%, con una carencia alimentaria baja del 5%. Aquí también, igual que todos los datos, siempre hay dudas, ¿no? Recordemos un poblado en el estado de Chiapas, donde es el primer lugar que consume Coca-Cola a nivel internacional. Y un análisis que realizaron es que ellos llegan a consumir tanto refresco, tanta Coca-Cola, porque simplemente no tienen derecho a, bueno, no tienen acceso a lo que es el agua. Entonces, a pesar de esto, el 28% de sus salarios ganan menos de 3 salarios mínimos. El coeficiente de Gini es de 0,38, lo cual indica una desigualdad existente, aunque la pobreza extrema se mantiene en un 4%. Siguiente, maestra, por favor. Permítame. Sí, está bien, gracias. Dinámica. Ok. Lo que vemos aquí es una dinámica del simulador Inc. Es fundamental entender que este no es un modelo estático ni un simple listado de datos, ¿no? Es un modelo elástico. ¿Qué significa? Que cualquier cambio con una variable genera un eco o efecto se encadena en todo lo que es el sistema. Por ejemplo, si incrementamos la inversión, estamos aquí, si incrementamos la inversión, nos va a afectar en tener un mejor conocimiento. Esto va a afectar directamente y positivamente a los alumnos STEAM, que en la formación de especialistas se convierten en unos expertos en ciencia y tecnología. También una mayor parte de los graduados de STEAM se traduce a lo que es mediano plazo un aumento de innovación y generación de patentes. Lo que nos hace falta ahorita en nuestras escuelas es que nuestros muchachos generen este tipo de investigaciones para generar patentes, pero obviamente tenemos que invertir en una educación que es costosa, por así decirlo, como es STEM. Y finalmente, con toda esta innovación, el PIB puede crecer. Y el crecer es que si crece el PIB, crece la economía de nuestro país. ¿Sí? Siguiente, maestra. Ok, entonces tenemos aquí los parámetros de bueno, tenemos aquí las escenarios de simulación. En el caso uno hay una disminución de un 30% en todas las variables. ¿Por qué? Porque tenemos lo que es una simulación de un choque macroeconómico adverso severo, tenemos lo que son las fugas de capitales y degradación institucional. No sé si les suena ahorita aquí en México, ¿no? No sé si han visto las noticias a nivel nacional que en ciudades como en Ciudad Juárez alrededor de 200, no, los datos me equivoqué, alrededor de 2000 personas se levantan temprano a buscar empleo, empleo a nivel operador, y lamentablemente de esas 2000 personas solamente 800 se logran colocar. Yo recuerdo ya en el 2008 cuando decían que estábamos peor, ahí en el 2008 una vez fui caminando al trabajo y pasaban las camionetas de empresas que se dedicaban a contratar personas y en un tramo de unos 100 metros me decían, oye, ¿no quieres trabajo? ¿No quieres trabajo? Me preguntaron en 3 ocasiones, 3 diferentes empresas. Es algo malo, negativo que está pasando en nuestro país. En caso positivo, si tuviéramos un 30%, se conoce como una expansión. Al momento de incrementarse el 30%, se incrementan todas las variables. ¿Qué significa esto? Que hay una hipótesis donde el escenario se hace una simulación de hiperoptimización, inyección masiva de inversiones y una máxima eficiencia gubernamental. Esperemos si realmente todas las personas aquí en México podamos ver este caso positivo. ¿Ok? Siguiente, maestra. Ok, aquí entramos en el diagnóstico de degradación. Estamos analizando qué sucede exactamente cuando el sistema sufre una contracción sistemática del 30%, que es algo crítico. ¿Cuáles son los puntos claves? El escenario no es solo una baja en números, es un cambio estructural pues, completamente negativo para todos nosotros, ¿no? ¿Qué vemos ahí en lo que son las gráficas? Vemos una reducción de golpe críticamente en el tamaño del mercado, hay un colapso en la eficiencia terminal educativa, lo que comentaba la maestra, ¿no? No solamente tecnológico, varias escuelas a nivel licenciatura están batallando por lo que es la captación de los alumnos. Entonces, esto significa que el talento humano deja de, bueno, pues sí, los estudiantes, no el talento humano, sino nuestros futuros estudiantes dejan de entrar al sistema
Y finalmente, esto se dispara la fricción burocrática y la informalidad laboral. Es cuando empezamos a ver que muchos están trabajando fuera de un proceso legalmente estable, sino que andan en la informalidad. Y entonces, estos son cuestiones o datos que, quieran o no, nos va a asfixiar lo que es nuestra economía formal. Eh, Perdón, perdón, ok, Robin, perdón, Robin. Le adelanté, disculpa. sí, no se preocupe, maestra. Y bueno, entonces, no, sí, maestra, perdón, sí, ya puede cambiarle, perdón. Sí, ¿Ya? adelante. Ah, Sí, gracias. gracias. Caso 2. Ok, caso 2. Ahora aquí pasamos al escenario opuesto, ¿no? Al que todos creemos, en donde la expansión cinemática siendo un 30%. Entonces, si en el caso anterior veíamos lo que son los riesgos, aquí podemos explorar todas las oportunidades que tenemos nosotros como docentes y como ciudadanos del país, en donde el escenario es óptimo, óptimo para todos, no nomás para unas ciertas personas, sino para todos. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos ese 30% de mejora? Se cataliza lo que es la investigación. La maestra comentaba ahorita hace rato, no hay recursos. A mí también me sucedió de que yo solicité recurso para una beca del PROMEP y no, ya no hay recursos. Entonces, aunque me aceptaron y todo, lamentablemente ya no hay recursos. ¿Qué pasó? Pues yo me desmotivé y ya no quise participar en la siguiente convocatoria. Entonces, aquí, si tenemos lo que es un apoyo económico, pues se genera un círculo virtuoso de innovación para todos. Con entusiasmo, con más ganas de las que ya traíamos, empezamos a hacer más investigación. Esto nos ayuda a expandir una red de infraestructura en la cual podemos nosotros mejorar lo que es la economía del Estado. Con esto también logramos minimizar el coeficiente de Gini, lo que significa que el crecimiento es más equitativo para todos. Y lo más importante, el sistema genera una absorción laboral formal, es decir, pasamos de aquellos empresarios que están en la informalidad, pueden pasar a lo que es la formalidad, a tener derechos como el IMSS y el ISSSTE. No entremos en detalles si son buenos o malos servicios, pero la verdad es que lo tendrían. Y bueno, entonces a diferencia de la caída anterior, aquí tenemos una curva ascendente clara, lo podemos ver en el crecimiento global del INS, en donde tenemos un crecimiento proyectado de un 30%. Entonces, aquí todo se equilibra en todos los sectores y pues podemos ver que en todo este caso tenemos una salud sistemática integral, mejor beneficio para todos. Siguiente, maestra. Ok, bueno, ya para casi terminar, tenemos esta matriz que es un resumen de análisis de sensibilidad. Aquí comparamos directamente cómo un mismo porcentaje de un cambio del 30% impacta en direcciones opuestas sobre los tres pilares fundamentales de nuestro modelo. ¿Cuáles son el impacto institucional, efecto en capacidades e innovación, y consecuencia macroeconómica? En el impacto institucional, la contracción nos enfrenta a un colapso de confianza y un aumento de la cifra negra, delitos no reportados. Y por el contrario, cuando agregamos un 30%, hacemos un escenario del 30% positivo, logramos una justicia expedita. ¿Por qué? Porque el tiempo de respuesta son menores a 2 horas y máxima seguridad corporativa. En las capacidades de innovación, aquí vemos el efecto en el talento. Mientras que en el caso de los menos 30%, la decisión masiva se hunde el registro de patentes. Es decir, no tenemos alumnos, no vamos a tener investigación y no vamos a tener registro de patentes. Pero en el caso positivo, el presupuesto maximiza generando un boom en las exportaciones de alta tecnología. Ahorita es muy importante recalcar que tenemos una fuga de talentos de mano de obra mexicana hacia Estados Unidos. Me refiero a lo que es la capacitación de mantenimiento de aeronaves. En Querétaro existe ahí lo que es el MRO de Aeroméxico, donde todos los aviones llegan, se les da mantenimiento y se van, pero la mano de obra mexicana se capacita precisamente en Querétaro. ¿Y qué es lo que sucede con ellos? Ellos buscan un mejor escenario, se van a todos Estados Unidos o a Canadá. En Canadá, ¿qué les ofrecen? Pues para empezar, les ofrecen lo que es la residencia y en Estados Unidos les ofrecen ser ciudadanos más todo el beneficio económico que todos conocemos y quisiéramos tener aquí en México, ¿no? Pero bueno, y luego tenemos la consecuencia macroeconómica. Entonces, aquí, pues quiero concluir que la competitividad, no es aditiva, es multiplicativa.
La falla en el pilar base, ejemplo, la seguridad, actúa como un cuello de botella inflacable en los pilares superiores. ¿Sale? Siguiente, maestra. Y ya por último, tenemos la construcción de objetivos de datos. El simulador se demuestra que la competitividad exige una política pública multidimensional. O sea que ni la infraestructura, sin seguridad, ni la innovación, sin la inclusión social pueden sostener el desarrollo nacional a largo plazo. Yo aquí la verdad les soy sincero, no he visto el plan de desarrollo económico del gobierno actual. No sé si es bueno, Ajá. no sé si es malo, porque no lo he revisado a detalle, a pie, y Ujú. pues tendríamos que ver si nos va a mejorar o simplemente vamos a poner más apoyos sociales, más programas sociales. Platicando con un tío en Estados Unidos también existen estos programas sociales, son algo similares, porque vino un tío, estoy platicando de eso, y me dice que en Estados Unidos también hay programas similares a los que tenemos aquí en México. El único o la única gran diferencia es la economía del país de Estados Unidos, es mucho mejor que la de nosotros. Entonces, cuando hablamos de un programa social que tenemos aquí en México, créanme que en Estados Unidos también lo tienen. El único detalle es la economía de cada uno de los países. Y pues bueno, sería nuestra aportación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, Raúl. Se me adelantó la tarea. Van a revisar el Plan Nacional de Desarrollo. Ay, Para que perdón. tengan a la mano. Ok. Sí, ¿cómo ven? ¿Cómo vieron los indicadores reales? Pues muy interesante entrar en los indicadores y todos Ujú. los datos que nos da, que tiene el simulador. Y la verdad es, pues a mí sí me impactó mucho. Sí sabía de eso, pero no, nunca los había utilizado, doctora. Abarca unos ámbitos muy grandes. No sé si sean reales o no, como dice el Inge Raúl, pero sí, sí nos ayudó muchísimo a hacer este punto, a ver estos puntos que usted nos dejó también. Sí, definitivamente. Y yo coincido con ustedes. Yo creo que sí están un tanto maquillados, pero bueno, Sí. son los datos que tenemos para trabajar o el gobierno en sí, ¿no? Para la toma de decisiones y que finalmente, pues también, como comentábamos la sesión anterior, ayudan a las empresas, tanto nacionales como extranjeras, a tomar decisiones en cuanto a, como ya lo vimos, inversiones, posicionamiento, etcétera, que pueden ser favorables o no, también como Ajá, país, sí, ¿no? sí, claro. Definitivamente. Entonces, confiar y pues, que nos quede como referente para conocer cómo está la situación. Me llama mucho la atención comentaba del PIB, ¿fue Pilar? Sí, El sí, PIB, sí. Ujú. con su experiencia, el poco crecimiento que ha tenido, ¿no? Y yo La creo verdad, sí, muy, muy bajo, la verdad, pero esperemos que, pues ahora con sus leyes que están sacando de la manga, ojalá que esto suba y pues le están dejando como que siento que la responsabilidad al secretario de Exterior, ¿cómo se llama? Ay, se me olvida que es el mejor, que está negociando el Tratado de Libre Comercio y todo el peso está cayendo entre él y su equipo. Marcelo, Y créanme, ¿cómo se llama? Marcelo Perdón. Ebrard. Ándale, Marcela Ebrard, ese maestra. sí, Siento como que se le perdón. está dejando todo y si no funciona, pues sobre de él, ¿verdad? Sí, Va a estar, pero va a ser difícil porque nosotros estamos, pues, hasta cierto punto compitiendo no con una ventaja absoluta por lo que se nos señala de nuestro país Seguridad. invadido por el narcotráfico y la inseguridad, aunque pues hacen su mayor esfuerzo. Yo lo veo en las noticias o cuando menos eso es lo que se maneja, pero no logramos un plus. Ahorita ahí simplemente pues a mí me llamó la atención, fui aquí a un mercado que está cerca del mercado de Bastos y hay muchos negocios cerrados, porque de hecho tengo varios exalumnos que tienen negocios ahí y los tienen cerrados sus cortinas porque les cobran de 3 a 5 mil, o sea, No, vendrían pagando de 30 a 40 mil pesos mensuales por derecho de piso. mensuales. Entonces, ¿qué hacen? Pues cerrarlo, doctora, cerrarlo.
Este video no lo suban, maestra. No, 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 eso es, ese es un comentario que Eso. No, sí. yo, no, ¿cómo que? No, no, ese es un comentario extra de mis exalumnos y qué triste, ¿verdad? Porque es una realidad. Y yo creí que nuestro estado no tenía eso y sí existe, sí. Sí, Sí, sí lo en hay, todos, maestra. sí lo hay, y en todos los estados. Y yo Así es. pensé que Todo. nosotros muy acá que no, no, pues qué triste, El ¿verdad? norte. Bueno, pues les agradezco mucho la participación. Sinceramente, mucha experiencia. Es muy grato leer, revisar sus trabajos, escucharlos. Gracias por las aportaciones también. Y bueno, vamos a continuar con nuestro último tema que habla precisamente de los clústeres. Ah, muy bien. Seguramente lo han escuchado este tema, ¿verdad? Pues nada más he escuchado, doctora, lo que usted nos comparta. Escuchado. Adelante. Ok. Sí, sí, les hemos escuchado, sí. Sí, es un tema, o quizás ni sabemos que se llaman así, pero definitivamente están presentes en todas las regiones, estados, países, y ahorita lo vamos a trabajar. Una disculpa, no sé por qué no puedo ponerme la cámara. Me marca como inactiva, pero ese momento estaba, entonces si no, para evitar ahí un inconveniente de salirme de la sesión. Eh, no voy a encender la cámara. ¿Me comparten, por favor, si se logra ver la presentación? Sí, doctora, todo bien, adelante. Ok. Clústeres o clústeres, los términos son correctos. Vamos a ver qué son y que hoy en día, bueno, hoy en día y desde hace mucho tiempo ha sido como una estrategia competitiva para que primero las empresas o negocios progresen, permanezcan, y pues que obviamente esto se ve reflejado en la economía de una región, de un país, y que también favorecen a todos esos indicadores que ustedes amablemente compartieron. Vamos a ver qué son los clústeres y cómo han apoyado a la economía, les decía, regional o nacional. Y bueno, no es un término que se utiliza o que se emplea, digamos que yo creo que la mayoría, o me atrevo a decir que todos los países, como una estrategia competitiva. ¿Y quién nos da información importante de este? Pues nuevamente Porter. Para él es una estrategia de competitividad presente que no es nueva, pero que se ha fortalecido y que sigue vigente y seguramente así lo será o así seguirá. Y los clústeres también son conocidos como conglomerados. Antes así se les conocía. El término clústeres pues es más nuevo, pero finalmente hacen referencia a lo mismo. Se refiere a una conglomeración. ¿Alguien me puede decir qué es una conglomeración? Una unión, o sea, una conjunción de lo que hay ya sea de empresas, de personas, de eventos, ¿verdad? Así es, esa es una conglomeración. Entonces, el término clúster es parte precisamente de la conglomeración. Y nos dice que es un conjunto de empresas, como bien lo menciona ahí, como bien lo comentaba la compañera, que tiene una relación fuerte. O sea, son una serie de empresas que trabajan de manera sinérgica y que ahorita vamos a ver, pero anteriormente se caracterizaban por tener una cercanía geográfica. Sin embargo, hoy en día no necesariamente con aspectos estos como la globalización, las redes de trabajo y los aliados estratégicos no precisamente comparten una cercanía geográfica, sino que la importancia aquí es que trabajan de manera conjunta. Pero bueno, de manera general, Porter lo define así, como un conjunto de empresas que tienen una relación fuerte y que están ubicadas en un área geográfica específica. La aglomeración, o en este caso el clúster, presenta un gran número de relaciones entre las empresas y entidades que lo conforman, las cuales pueden ser de diferente orden.
Las más comunes son las de intercambio de elementos físicos como productos, pero también hay de información, conocimiento y monetaria. Se refiere a que son instituciones u organismos o empresas, como quieran ustedes llamar, que de inicio trabajaban de manera coordinada para ofrecer productos físicos, es decir, intercambio de, en este caso pueden ser bienes o servicios, pero que hoy en día también es muy común que utilicen este tipo de estrategias para compartir no únicamente productos, sino compartir o participar de manera directa con información, conocimiento, refiriéndose a conocimiento como al personal capacitado o el conocimiento de nuevas técnicas que sean necesarias para que las empresas operen. Y obviamente esto también se ve reflejado en el aspecto monetario. Eh, ¿Qué son los clústeres? Les decía que anteriormente hacía referencia como un espacio pequeño o no pequeño, una cierta región donde las empresas de manera coordinada trabajaban. Sin embargo, hoy en día, los clústeres también pueden trabajar, como lo dice ahí, refiriéndose a ciertos estados o a incluso ciertos países. Se refiere a la colaboración, en este caso hace más alusión a empresas, pero no únicamente a empresas, sino pueden ser empresas privadas o de diferentes giros, pueden ser instituciones incluso públicas o de gobierno y que trabajan ya sea de diferentes municipios, diferentes regiones, en todo el país, o bien la colaboración entre instituciones de diversos países. ¿Y como qué comparten? ¿Qué es lo que buscan? Aquí comparten características, dichas empresas, como culturales, económicas, y por ahí creo que lo omití, pero también habla de políticas y sociales. Eso es lo que comparten los clústeres. Entonces podemos decir que son una serie de instituciones que trabajan de manera coordinada con el fin, pues, de potenciar su negocio, su empresa, indistintamente del giro que sea, y que estas extensiones se han ido incrementando y que pueden trabajar incluso a nivel internacional, buscando claramente el beneficio común. Ahora, eh, ¿para qué se reúnen como clústeres? Pues nos dice aquí que dentro de estas regiones encontramos compañías interconectadas. Es lo que realmente los caracteriza. Son compañías diferentes que pueden ser del mismo giro o no, o que pueden ofrecer el mismo producto o no, o similar, pero que trabajan de manera interconectada. ¿Para qué es conveniente? ¿Por qué es conveniente trabajar de esa forma? ¿Por qué lo realizan así? Primero, porque tienen la capacidad o la oportunidad de encontrar proveedores especializados de cierta producto, cierta materia que se requieran y que muchas veces no son de fácil acceso. También porque es importante para que haya proveedores de servicios. También buscan proveedores que apoyen en algún servicio a la organización o instituciones asociadas en un campo en particular, es decir, algún servicio en específico o alguna actividad que requiera una empresa y que se apoye de otras para que sea de más fácil acceso y conveniente para ambos. Los clústeres crecieron porque incrementan la productividad con la que las compañías pueden competir. ¿Qué significa? Lo vamos a hacer aquí una analogía como el famoso trabajo en equipo. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar en equipo? ¿Cuáles son las ventajas de trabajar en equipo? ¿Alguien que quiera participar? Pues, distribuir las tareas, Muy doctora, bien. pues colaborar entre todos para tener un mejor trabajo. En el caso, por ejemplo, de los clústeres, pues yo creo que sería en gran parte, pues buscar también mejores adquisiciones entre todos, ¿no? Hablando, por ejemplo, pues de los inventarios o de la logística y distribución de productos, pues sería como su forma de trabajo en equipo, ¿no? Buscar compras consolidadas, buscar
pues, la distribución de los productos de manera más económica, consolidando cargas en ese caso. Algo así, ¿no? Excelente, Ana Paula. Y reflejamos ese trabajo en equipo en los clústeres, como usted bien lo menciona. ¿A qué se refiere? Pues Perdón. apoyarse de manera coordinada para ofrecer, como usted lo mencionó, una mejor calidad, quizá un mejor precio, optimización de tiempos, de servicios, etcétera. Es la finalidad del trabajo en equipo y es cuando las empresas deben estar Podría, preparadas. ¿Sí? perdón, ¿Perdón? también podría ser para tomar más fuerza. O sea, Definitivamente. si hay más, si así es, los participantes no toman más fuerza y entonces con esa fuerza consiguen más fácil lo que comenta la compañera, ¿no? Excelente, Adriana. Sí, definitivamente es como el objetivo final, ser competitivos, permanecer y pues esto es parte de la fortaleza de las empresas. Muy Y bien. otra también es que Ujú. todos los participantes se ven beneficiados, Siempre. Así económicos, es. si hablamos Sí, en siempre términos les generales. aseguro que si algún ente de este clúster no estuviera beneficiado, definitivamente no seguiría. Entonces, es el trabajo coordinado, sinergia y que beneficie a todos los involucrados. Entonces, ¿cómo es? Y aquí Porter parte precisamente de la famosa cadena de valor. Como bien mencionaban ahorita, es beneficiarse y generar utilidades, pues no únicamente enfocándonos a las monetarias, ¿verdad? Sino demás beneficios que podamos ahí considerar para las empresas. Todos conocemos, pues, qué es la cadena de valor que precisamente involucra a varios entes con el fin de generar un bien, un servicio, pero que obviamente todos los que participen en esa cadena serán beneficiados en el aspecto económico, pero también social, en el posicionamiento, perdón, en la calidad de los productos. ¿Y cuál es una ventaja? Que trabajan cada quien en su especialidad y que cada quien aporta de manera directa un beneficio. Entonces, muchas veces sí son empresas del mismo giro o que incluso ofrecen el mismo producto, pero me atrevo a decir que la mayoría es que cada una de las empresas tiene una función específica y que cada quien aporta pues desde su experiencia o desde su capacidad. En este caso, Porter nos dicen que, como ya lo hemos mencionado, en la cadena de valor, pues involucra procesos y de diversas empresas. Estas cadenas de valor reflejan la historia, las estrategias y los éxitos de las empresas. La cadena de valor de Porter se encuentra en la esencia de la subcontratación como estrategia de organización industrial y del clúster. Aquí apuesta, pues, en sus orígenes, Porter decía que el éxito de los clústeres es precisamente la subcontratación, significa el apoyo de otras empresas para que apoyen o beneficien a la mía mediante una serie de servicios especializados que muchas veces yo como empresa pues no tengo la capacidad para poderlos desarrollar o como siempre, es mucho más sencillo en algunas ocasiones contratar a algún experto para ciertas actividades a que yo me capacite o que involucre un recurso para un área específica que no es el fuerte de la empresa y que precisamente también no siempre es necesaria. Entonces, entra ahí una serie de elementos que hace conveniente pues los aliados o concepto de cadena de valor. Según el autor, seguimos hablando de Porter, los clústeres afectan la competencia en tres amplias direcciones. La primera es por el crecimiento de la productividad de las compañías en el área, por el manejo, dirección y movimiento de la innovación, la cual soporta el crecimiento futuro de la productividad, y por el estímulo a la formación de nuevos negocios que expanden y fortalecen el clúster. Ahora, la integración de clúster se basa en dos tipos de cooperación. ¿Por qué es importante o cuál es la atracción de que una empresa o un grupo de empresas opte por formar estos clústeres?
Primero, pues la subcontratación que ya lo habíamos comentado, cuyo resultado es un tipo de cooperación vertical. Se refiere vertical, como la palabra lo indica, implícito, contratar a alguien que me ayude a desarrollar las actividades. Pero también hay otro que se conoce como de manera horizontal, a través del intercambio de información por el desarrollo de aprendizaje tecnológico que va de la empresa a empresa a través de nexos familiares o las relaciones de amistad obtenidas en la escuela o bien a través de los organismos empresariales regionales. No sé si esto quede claro. ¿Cómo se integran esos clústeres? Dice que hay dos tipos de cooperación. No sé si quede claro. Sí, maestra, sí queda Sí. claro. Ok, Sí. Sí, cómo no. perfecto. Ahora, ¿qué son los clústeres? Pues son esquemas de colaboración entre empresas que les permiten realizar proyectos conjuntos, como ya lo había mencionado, cuyos resultados impactan a toda una región. Obviamente, al estar involucrados varias empresas de diversas regiones, que les decíamos que puede ser en un local, pero incluso ya puede ser de manera internacional, el desarrollo de empresas, de productos, de servicios, pues va a beneficiar, además de las empresas, pues el desarrollo económico de esa región, involucrando pues a la sociedad en el aspecto político, económico y demás. La empresa que pertenece a una aglomeración debe tener lazos apropiados para sacar ventaja de ella desde el punto de vista de la competitividad. Y como bien mencionaban hace un momento las compañeras, pues la intención de pertenecer a un clúster es precisamente verse beneficiado. Si no, pues definitivamente no tendría razón de que una empresa se apoyara o trabajara de manera conjunta con otras empresas. Entonces, lo que genera pues competitividad y posicionamiento para que las empresas sigan operando. ¿Cómo se beneficia una empresa con estos elementos, perteneciendo a un clúster? Nos dice que hay mayor disponibilidad de mano de obra con nivel de calificación deseado. ¿Qué significa? Si yo estoy colaborando con otro organismo o institución, tengo esa capacidad de poder apoyarme con mano de obra especializada sobre algún área en específica. Asistencia tecnológica fácil, es decir, al tener aliados estratégicos, pues también puedo tener esa capacidad de apoyarme también con mano de obra calificada o tecnología que quizá como empresa no tenga, pero que alguien pueda apoyarnos o colaborar con esto, es otro beneficio. Contar con servicios profesionales, contar con compañías de inversión y financiación especializadas, también apoyarnos con empresas de mercadeo y definitivamente también al tener esas alianzas estratégicas se tiene, digamos que la oportunidad o mayor o posibilidad de recibir apoyos gubernamentales mediante que, pues obviamente la asesoría y demás. Por eso es recomendable, según este autor, que las empresas participen en este tipo de estrategias, la conformación de clústeres. Los lazos que se necesitan tienen que ver con la participación de organismos de gobierno, conjunto de la aglomeración. ¿Qué es lo que aporta también? Pues beneficia en cuanto a relaciones públicas, también apoya en la conformación o participación de redes de intercambio, como ya lo vimos anteriormente, intercambio incluso de talentos o de apoyo tecnológico, relaciones bilaterales con otras empresas, apoyarnos, pero también apoyar a las empresas con nuestra área de experiencia o de acuerdo a los servicios que ofrecemos, actividades de promoción hacia afuera de la aglomeración. Entonces, son algunos de los beneficios que por qué se recomienda participar de manera activa en este tipo de estrategias que son los clústeres. Ahora, fíjense que dependiendo el país, hay países desarrollados y en vías de desarrollo, como ustedes conocen, los clústeres
forman o tienen una clasificación diferente, pero se supone que en los países desarrollados, su objetivo es distinto a los que comúnmente en América Latina se establecen. Primero dice que México, bueno, no en México, de manera general en América Latina, pero bueno, podemos incluir a México ahí. De los, la primer característica o la primera clasificación pudiéramos llamarlo como clúster de sobrevivencia, que son aquellos compuestos por microempresas y pequeñas empresas que generan productos de consumo de baja calidad para los mercados locales. Tienen un bajo grado de especialización y cooperación y una pobre especialización de fuerza de trabajo. Los clústeres de sobrevivencia se desarrollan en áreas pobres y se dedican a la fabricación de zapatos, muebles, ropa, entre otros productos y servicios. Y aquí, a lo mejor podemos citar algunos talleres o algunas unidades económicas de nuestro país, donde se dice que el primer motivo de colaborar con otras empresas o negocios pequeños es el de sobrevivencia. Y yo creo que en México prevalece mucho, aún más en zonas que tienen pues digamos que poco acceso a financiamiento, a capacitación, a tecnologías o incluso a apoyos gubernamentales. Otro tipo de clústeres son los que producen el consumo masivo que prosperaron en la etapa de industrialización sustitutiva de importaciones, cuya producción la destinaban al mercado nacional. Y el otro nivel son los clústeres de proveedores de las empresas transnacionales. ¿Cómo ven? ¿Están de acuerdo con esta clasificación para América Latina? ¿Cuál creen ustedes que son los que más prevalecen en, en México? ¿Los de sobrevivencia, los de consumo masivo o los proveedores? Pues bueno, maestra, yo le voy a hablar un poquito de la experiencia aquí en Durango de los clústeres. Yo creo que Ajá, más que nada son por sobrevivencia. Aquí mucho se une en las empresas. Hay 7 clústeres aquí en Durango, en el estado. ok, Y la mayoría, no creo que todos, porque está el clúster del sector minero, que me imagino que está en otro nivel, pero la mayoría es para sobrevivir y para, buscar el apoyo y buscarse subsidiar entre ellos. Ejemplo de un clúster que está aquí, que es el del clúster de la innovación del mueble y herrajes. Pues ellos buscan mucho apoyarse entre ellos mismos, pues para bajar costos de proveedores, se unen ellos para, por ejemplo, los herrajes, conseguirlos a mejor precio, la madera, y si hablamos del sector de la industria, también que está acá está en Gómez Palacio, pues igual, ¿verdad? Ellos tratan de apoyarse entre ellos mismos. Y una característica también que tienen, que últimamente han cambiado, es que están sumándole a instituciones educativas también así como es. una manera de apoyarse de mano de obra especializada, tenerla más a la mano, más en cortito, ¿verdad? Entonces, esa sería mi opinión con respecto a los clústeres y que yo lo veo directamente, ¿verdad? Aquí en Durango. Muy bien, sí, definitivamente, y también coincido, la mayoría de los que han trabajado, y yo lo veo en la zona donde radico, es la zona costera de Veracruz, no sé si conozcan por acá, Playa Chalajas. Definitivamente trabajan de manera coordinada, pero por sobrevivencia, donde trabaja el palapero, trabaja el de la lancha, trabaja el restaurantero, pero definitivamente es sobrevivencia. Sí hay de consumo masivo y de proveedores, pero estos pertenecen precisamente a las grandes empresas. Entonces, también coincido con el autor sobre las distintas clasificaciones de clústeres que podemos encontrar aquí en la América Latina, pero definitivamente en México no creo que sea la excepción. Bien. ¿Cuáles son los beneficios de agruparse? Indistintamente de la clasificación que acabamos de ver, nos dice que primero es la sobrevivencia ante la globalización, hacer
ahí fuerza para poder permanecer dentro del mercado ante las situaciones cambiantes y que hoy en día por las redes de trabajo precisamente, pues nos vemos tan influenciados no únicamente del mercado regional o nacional, ya también tenemos mucha influencia a nivel internacional. Generar el mayor valor agregado al vernos apoyados por otras empresas que pueden darle un beneficio a nuestro producto, nuestro servicio, pues definitivamente genera valor. Generar que viene de la mano el poder adquisitivo. Si se genera valor, pues tendremos como empresa mayor poder adquisitivo. También tener más influencia a trabajar como clústeres, pues una capacidad importante sobre negociación en los mercados, tener el acceso a nuevos mercados al crear alianzas con otras instituciones que probablemente estén en un lugar geográfico diferente, pues eso nos va a ayudar a abrir mercados. Los retos de los clústeres en economías pequeñas, como comentábamos, apoyar también pues aquellos empresas que están en modo de sobrevivencia. También, pues uno de los retos aquí se fue llevar Viñeta es conquistar la confianza en el modelo por parte de los empresarios. Muchas veces hacer empresas pequeñas y al ver a las demás como competencias, pues tenemos una cultura de crear o ser un poco renuentes a asociarnos con otras empresas porque en lugar de verlos como aliados, podemos ver como competencia directa. Generar un compromiso del empresario y su equipo de trabajo con el modelo, se refiere al modelo de clúster. También es importante incentivar la investigación para el desarrollo empresarial, fortalecer la cooperación con el sector académico, por ahí lo comentaban hace un momento. Hoy en día también es importante que los clústeres, y acá vamos a hablar, y la tarea que les voy a solicitar precisamente va a ser de las hélices donde pues es importante aquí la interrelación entre no únicamente la empresa, sino también el gobierno y las instituciones educativas. Entonces, sabernos apoyar del sector académico, donde se vean beneficiados los tres ámbitos, gobierno, empresa y escuela o en este caso universidades. Que para formar parte de un clúster, pues hay que estar preparados, que implica aquí tener una mentalidad sobre un cambio importante en cómo establecer estrategias del negocio. Primero, lo que comentábamos, debemos tener la mentalidad de que considerar aliados a aquellos que en su momento considerábamos como competencia directa de nuestra empresa. Y muchas veces esto genera una serie ahí de incertidumbre por parte de los empresarios y más de pequeñas empresas o pequeñas unidades económicas. Y nos dice que en algunos casos puede suceder que algún pedido o recibo, por ejemplo, como apoyamos los clústeres, no puede ser surtido debido a que no se tiene la capacidad suficiente de producción. Este es un ejemplo. ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son los beneficios o cómo pueden surgir esos clústeres? Pues precisamente de la necesidad de apoyo de cuando nosotros queremos satisfacer quizá necesidades a un cliente, pues ¿qué hacemos? Nos podemos apoyar de organismos o de otras empresas similares para tratar de cumplir esas necesidades y también que la empresa pues pueda verse como una empresa de servicio seria, ofreciendo productos de calidad y pues con una satisfacción al cliente. El participar en un clúster implicaría tener un mejor contacto con empresas de giros similares, un número amplio de proveedores especializados en un producto o sector industrial específico, contacto con clientes que saben conseguir lo que necesitan cumpliendo con sus especificaciones de calidad, precio y entrega. Finalmente, ese es el beneficio de los clústeres, tener la capacidad de trabajar con otras con el fin de que, pues de ofrecer productos de calidad a precios accesibles o a precios acordes al producto o al beneficio que están ofreciendo y cumplir con los tiempos de entrega. Esto básicamente pues aplicaría en todos los tipos de empresa que precisamente
pues la razón de ser es satisfacer necesidades de un mercado específico, obviamente sin comprometer su calidad. ¿Cuáles son las fortalezas de estar en un clúster? Dice que logra la estandarización de los productos, se pueden realizar convenios de compraventa por adelantado. ¿Por qué? Porque ya se tiene la capacidad para producir y satisfacer la demanda de productos o servicios, atender al cliente final, el menor costo unitario de los insumos, como lo mencionaba hace un ratito con los ejemplos que mencionaban de los clúster. ¿Para qué se hacen? Pues buscan materia prima, alianzas estratégicas, perdón, el mejor manejo de servicios de logística, manejo descentralizado pero coordinado de operaciones, manejo descentralizado pero eficiente de la información, mayor nivel de desarrollo y de competitividad y mejoras en calidad y consistencia de los productos. Esos son algunos de los beneficios. Ahora, para concluir, ¿cómo surge el clúster? ¿A partir de dónde? Pues definitivamente la razón de una empresa para permanecer es mediante el aporte social. Nos dice aquí que nos queda por aclarar que el factor I, ¿qué es el factor I? Es una variable, es decir, el aporte social. ¿Alguien quiere mencionarme qué es el aporte social y por qué es importante para que una empresa sea competitiva? Tenemos el concepto de aporte social. Pero no sé si se refiere, por ejemplo, en el caso de Pemex, Ujú. el aporte social, pues es mejora en las carreteras, que al final pues les sirven ahí y ellos mismos la destruyen, ¿no? Pero de Ajá. entrada, cuando llegan a una región, a una localidad, pues el hecho de tener carreteras, pues ya es una avance para mi localidad. Y ya con el tiempo, pues ya la destruyen los mismos petroleros, ¿no? Pero es un aporte social en esta parte. Ujú. O sea, Sí. ahí, si me permite, ahí está, por ejemplo, los famosos programas de bienestar del gobierno, o bien un estudiante que participa en proyectos comunitarios que ayude por ahí, o la empresa, como mencionó la maestra Adriana, que pues a su vez genera empleos y cuida mucho del medio ambiente, sería también una empresa social. Y su característica, pues todas esas empresas buscan básicamente bien común, ¿verdad? Aumentar la calidad de vida, puede ser en el área económica, social, ambiental, cultural, según como nosotros le demos el enfoque, sí, y puede manifestarse de manera individual o colectiva. Así es. Aquí el autor nos dice que para que una empresa sea competitiva, antes de pertenecer a un clúster, antes de que establezca alianzas estratégicas, nace precisamente del aporte social que tenga en el lugar donde se ubique, que posteriormente al aporte social debe tener la capacidad para interrelacionarse, para congregarse con otras empresas y que eso les va a permitir en su momento llegar incluso a empresas internacionales. Entonces, no sé si tengan duda de la importancia de los clústeres. Es un tema extenso, lamentablemente no nos da más tiempo, pero esa es la estrategia. Podemos mencionar varios. Me gustó el ejemplo que mencionó la compañera, perdón, confundo todavía los nombres, pero vemos la importancia que tienen y que definitivamente no es una estrategia particular de países en vías de desarrollo, sino que definitivamente han sido estrategias para potenciar grandes empresas y que esas grandes empresas abarquen más mercados, hablando obviamente del nacional, pero hablando más allá internacional y que les ha servido para posicionarse de manera importante. ¿Alguna aportación? Dice maestra, a lo mejor aquí de manera muy,
cotidiana o lo que vemos todos los días, y hablamos de clúster, pues creemos que son grandes empresas, pero no, el solo hecho que ahorita del aporte social, por ejemplo, aquí en la colonia que vivo se puede ver una diferencia. Es un Infonavit en donde está de un lado el río y del otro lado se llama playa. Del lado está el mar y del otro lado está el río. Entonces, hay más actividad comercial del lado de la playa. Pero cuando por ejemplo, aquí se integra o se hace un negocio, una tienda que se ponga, vienen mucho, luego los vendedores se ponen alrededor de esa tienda. ¿Por qué? Porque hay mucho tráfico de personas. Se pone el que vende el pan, se ponen las marchantas que venden, pues así por poquito lo que producen donde viven. Aquí se llaman marchantas. No sé Ah, si existan en otro lugar que traen sandía, una papaya, chayote, pero en poquito. Y entonces esas tiendas luego a su alrededor tienen bastante negocio. Y aquí, por ejemplo, esas tiendas de conveniencia, el Oxxo, ahí se ponen mucho las personas que venden tamales en la noche, atole, el pan. Entonces, cuando se generan ese tipo de organizaciones de la empresa, también generan otros beneficios sociales, independientemente a lo mejor de los empleos, de que paguen impuestos al gobierno, sino que también, aunque sea un empleo informal, ya les da también ingresos a otras familias. así es, y definitivamente son clústeres, lo único que les falta es estar debidamente formalizados, ¿no? Como las empresas, pero es el beneficio que conllevan el desarrollar sus actividades y pues el beneficio también que aportan a la sociedad, lo que comentábamos. Muy bien. Maestra, Y fíjese que le quiero compartir también, la verdad es que sí traen muchos beneficios los clústeres. Aquí en Durango, por ejemplo, Durango es productor de mezcal y se consolidó el clúster del mezcal, ya tiene varios años y la verdad sí lo ha venido a posesionar mucho a nivel nacional y a nivel internacional. Se han unido mucho, tienen mucho más presencia, mucho más apoyo de gobierno del estado y se ha logrado conocer mucho el mezcal. Entonces, creo que sí trae grandes beneficios para las empresas que lo conforman y para en general para la región, para el estado. E incrementa mucho el nivel de competitividad, etcétera. Sí, la verdad es que sí. Yo sí considero que es de gran beneficio los clústeres. muy bien, Marisela. Si nos ponemos a analizar, creo que todos, de cierta, todas las empresas trabajan así. Así y definitivamente es beneficio por donde le busquemos, como decimos. Y fíjese, no sabía que ese producto era característico de allá. Muy bien, Sí, sí, se produce de pesar. muy bien, muy Sí. bien. Creo que tiene Eh, ujú, denominación de origen, me parece. sí, Sí, creo que sí. de, interesante, lo voy a buscar. Muchas gracias. Pues le estoy dejando mi teléfono ahí en el chat. No sé si lo vean, 296-1560, para cualquier situación que los pueda apoyar con todo gusto acá en el tecnológico, este, con todo gusto en lo que estén mis posibilidades, ahí estamos en contacto. Y bueno, no me queda más que agradecer la participación, la experiencia de estas semanas. Voy a dejar una actividad muy sencilla para esta semana, precisamente para cerrar el tema de clústeres y pues externarles ahí un agradecimiento por su paciencia, sus participaciones, su experiencia y pues desearles lo mejor en este nivel académico y que bueno, estamos para servirles. Un gusto trabajar con ustedes. Quizá en un futuro tengamos y la oportunidad de seguir colaborando. Me daría mucho gusto. Creo que ya se nos termina el tiempo. Entra una otra sesión, si no me equivoco. No sé si alguien quisiera comentar algo. No, Muchísimas maestra, gracias, muchas doctora. gracias. Gracias, Gracias, gracias. maestro. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Perfecto. Muchas Lamento no gracias. poner la cámara, les digo que no sé qué le falló a mi computadora, ni me aparece la cámara No como se opción. preocupe.
pero nos conocemos y estamos en contacto. Un gusto. Yo voy a poner ahí las actividades y cualquier duda no duden en contactarme. Ok, perfecto, que pasen excelente fin de semana. Igualmente, Mucho éxito, gracias. mucho éxito, Ay, estoy para Realmente, hasta servirles. luego. Gracias. Hasta luego.